Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué alegría es poder estudiar juntos el libro de Levítico, este libro en donde se nos exponen el tipo de sacrificios que el Señor había instruido a su pueblo que hiciese. Hemos visto que estos sacrificios apuntaban cada uno de ellos a la obra de Jesucristo. Así que por eso es importante que nosotros aprendamos de ellos, porque así nos damos cuenta del alto valor del sacrificio que Jesús hizo, del precio que Él pagó para podernos liberar del pecado al cual nosotros estábamos sometidos a esclavitud. Así que por medio de estas instrucciones dadas por el Señor a su pueblo para que apartaran ese tiempo de poder hacer ese sacrificio, que pudiesen sensibilizarse ante el sacrificio, por ejemplo, de ese holocausto que vimos en el capítulo 1. El holocausto involucraba la muerte de un animal, de un becerro o de un carnero o de una paloma o tórtola, y esto hacía más sensible el corazón de ellos a entender cuál era el precio por el pecado, cuál grande era ese valor del pecado que requería la muerte, que requería el derramamiento de sangre de ellos mismos realmente. Sin embargo, Dios estaba dando una manera en que no fuesen ellos mismos los que se entregasen a sacrificio o a muerte, sino que por medio de una sustitución, poder entregar un animal en su lugar. Y nosotros hemos visto que el sacrificio perfecto ya no involucró un animal, sino al propio Hijo de Dios, a Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos estar tan agradecidos que fue Jesús mismo el que se entregó en sustitución de los pecados que nosotros habíamos cometido, para que el castigo cayese sobre él, y de esta manera nosotros ser libres de la esclavitud del pecado y poder tener una cercanía y una comunión con Dios, lo cual nos es brindado por esa santidad y por esa justicia que Dios mismo nos otorga al haber sido pagados el precio de nuestros pecados por medio del sacrificio de Jesús. Así que nosotros vemos cómo esos sacrificios vienen a señalar a Cristo Jesús, y no solo el sacrificio del holocausto que vimos en el capítulo 1. El holocausto fue un acto de adoración y consagración para poder expresar esa devoción a Dios y ese compromiso con Él, haciendo ese sacrificio por el pecado. Recordemos que en el holocausto los huesos y los órganos de todos estos animales eran quemados por el fuego, y que solamente la piel y la sangre no eran quemadas, pero la piel era entregada a los levitas. Ellos podían tratarla de manera de poder venderla luego, y la sangre era rociada sobre el altar. Este altar de holocausto, este sacrificio del holocausto, viene a representar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Ese sacrificio que implica que nosotros podemos consagrarnos a Dios y podemos expresar nuestra devoción y nuestro compromiso con una vida rendida a Él, sometida a Él. Ahora, en este capítulo número 2, hay un nuevo sacrificio que se nos presenta, y este es muy curioso porque es un sacrificio que no involucra sangre. Es un sacrificio vegetal o de cereal. En este sacrificio se presentaba el fruto del campo
y se ofrecía en forma de tortas o pan horneado o cocido o tostado, y venía a realizarse, a amasarse con harina, con aceite y con sal. Cada uno de estos elementos representan lo siguiente. La harina representa a Jesús perfecto. Saben que para los israelitas poder tener harina, y harina de buena calidad, que era la que debía ser presentada en esta ofrenda, ellos la tenían que hacer. En este tiempo no había los molinos con que contamos ahora, así que ellos tenían que hacer esta harina a mano y en una especie de mortero con un majador que debían golpearlo, y tenían que tener mucho cuidado porque debían hacerlo grano por grano casi, pues si esta era desigual o resultaba tosca, entonces no era harina de calidad y no era de la que se podía presentar como ofrenda. La harina que se debía presentar como ofrenda era una harina muy fina, cuyos granos y cuyo tamaño debía de ser igual y debía de ser regular y perfecto. De esta manera estaba señalando que Jesús era el único ser humano perfecto. Todos los demás, cada uno de nosotros, somos desiguales, somos irregulares y hasta cierto punto anormales y desequilibrados. Jesús era el único equilibrado en todo, en su manera de actuar y en su manera de pensar, totalmente íntegro. Él nunca hizo alarde de su intelecto, sino que en todo momento él decía que él venía a cumplir la voluntad del Padre. Y esto era lo que motivaba cada una de sus acciones. Así que esta ofrenda, la harina misma, exponía la humanidad de Jesús, esa perfección de Jesús aún en lo humano. Nosotros no podemos presentar una vida perfecta porque, como dije antes, somos tan irregulares, somos tan desiguales, somos tan anormales que no podemos presentar una vida perfecta. Pero presentando este sacrificio, presentando el sacrificio de Jesús, haciéndonos partícipes del sacrificio de Jesús, entonces nosotros recibimos por misericordia de Dios y por gracia de Dios esa perfección, la cual solo ha sido lograda por medio de Jesucristo. Para poder realizar esta harina tenía que ser machacada, casi que grano por grano. Y esto nos muestra cómo Jesús realmente fue triturado prácticamente con todos los golpes, los latigazos, la manera cruel de colgarlo en esa cruz y que su sangre fuese derramada hasta la última gota. Él tomó nuestro lugar y Él forma parte de nosotros cuando nosotros participamos de Él por medio de la fe, de creer en Él, de creer en su sacrificio, de arrepentirnos de nuestra vida pecaminosa y nos apropiamos de Él en nuestras vidas. Y así Él llega a formar parte de nosotros y nosotros gozamos de la comunión con Él y de un compañerismo permanente con Él. Su carácter pasa a ser parte de nuestras vidas. En el caso de presentar la harina de trigo molida muy fina, se debía de echar sobre ella aceite, el cual representa el Espíritu Santo. Este aceite se vertía sobre la harina, pero en el caso de presentar esas tortas cocidas o tostadas,
presentarlas ya hechas, esto implicaba que había que amasar la harina y esto se hacía con aceite. Así que este amasado con aceite nos muestra cómo el Espíritu Santo debe penetrar en cada área de nuestra vida y entremezclarse con nosotros. No debe de ser un elemento separado de nosotros. El Espíritu Santo debe venir a morar en nosotros y a gobernar, y nosotros a ser sometidos allí, entremezclándonos con el Santo Espíritu. Otro elemento que se nos menciona que se utilizaba era la sal. La sal se usaba en los contratos en los tiempos antiguos, mostrando la fuerza y la permanencia del contrato. Así que el hecho de tener esta sal como señal de fidelidad entre el que ofrecía la ofrenda y Dios era como la garantía de la preservación de este contrato y de ser apartados de toda corrupción. Y luego tenemos dos elementos que son excluidos de esta mezcla, que son la miel y la levadura. La levadura es una representación de lo que es el pecado, porque la levadura, con un poco de ella, va a afectar a toda la masa. Por tanto, al ser excluida la levadura de esta ofrenda, se está denotando la pureza de la misma, así como la pureza de Jesucristo, quien no cometió pecado. Dice también Levítico 2:11 que no se debía de ofrecer esta ofrenda con ninguna miel. Y usted puede preguntarse, pero ¿por qué si la miel es tan dulce y es tan natural y es tan buena para tantas cosas? En este caso, lo que está queriendo decir es que una miel que aparentemente es dulce y natural y tiene tantos beneficios, podía venir a agriar esta masa o esta ofrenda, pues la miel debe de ser algo que brota desde el interior. Sin embargo, al mezclarla aquí, venía a ser algo superficial, pero por dentro podía haber amargura. Así que nuestras vidas y la vida de Jesús, sí, fue una vida que vino a traer dulzura a todas las vidas que hemos participado de ese sacrificio de Jesús y que hemos rendido nuestras vidas a Él. Por supuesto, Él representa una dulzura que viene a desarraigar toda amargura en nuestras vidas, pero en este momento la miel no debía ser vertida en esta ofrenda para que no fuese algo superficial. A esta mezcla finalmente se le agregaba incienso, que era una fórmula elaborada con planta de un árbol y que al someterlo al fuego, toda esta ofrenda de harina o de tortas cocidas o sin cocer, entonces su fragancia se sentía al ser expuesta al fuego, que es esa energía purificadora y poder de Dios que viene a relucir la perfección de Cristo, su dulzura, y viene a emanar ese aroma agradable ante el Señor. Toda esta ofrenda representaba un agradecimiento al Señor por su provisión. Al presentarle la harina, el aceite, el incienso, lo que están es diciéndole al Señor gracias. Gracias, y reconocemos que todo lo que tenemos, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, como lo dice Santiago 1:17. Él creó las lumbreras celestes y Él no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Resumiendo, esta ofrenda venía a
representar esa gratitud con la que se acercaban al Señor, esta ofrenda usualmente acompañaba otro tipo de ofrenda que sí requería sangre, por ejemplo la ofrenda del holocausto. Así que era una manera de estar agradecido por esa provisión, y como todas las ofrendas representaban a Jesucristo, eran un señalamiento de ese sacrificio perfecto, de esa ofrenda, porque Jesús se ofreció a sí mismo, Él se ofrendó a sí mismo. Así que estaba señalando a Jesús. Y ahora nosotros, ya que Jesús se ofrendó a sí mismo, cuando nosotros venimos y leemos esta palabra, debemos meditar qué estamos ofrendando nosotros al Señor. Por ser Jesús el sacrificio perfecto, ya no es necesario que nosotros, para acercarnos a Dios, tengamos que presentar ni holocaustos ni esta ofrenda vegetal o de cereal, pero sí la actitud y la pureza con que se presentaban estas ofrendas es el principio que nosotros debemos atesorar. Nosotros debemos presentarnos ante el Señor, ya que somos partícipes de la vida de Jesús, de esa vida adquirida en esa cruz. Entonces nosotros debemos ser también esa ofrenda al Señor, esa ofrenda en donde nos presentamos a Él limpios y puros, con una conciencia limpia delante de Él, con aceite, es decir, siendo llenos del Espíritu Santo, viniendo a ser como esa harina que ha sido triturada y cuyos granos han venido a obtener esa perfección y a ser totalmente uniformes. Nuestra vida debe de ser una vida sin fluctuación, una vida equilibrada, una vida de un solo sentir para el Señor, de modo que ésta pueda ser para Él una ofrenda agradable, un olor agradable, presentarnos ante el Señor. Nuestras vidas deben arder sobre el altar, es decir, nuestras vidas deben ser completamente encendidas. Debemos de mantener ese fuego, ese fuego debe ser avivado por medio del don que ha sido derramado en cada uno de nosotros. Debemos ser esa ofrenda encendida, ese olor grato a Jehová, presentándonos ante Él libres de todo pecado, como esa harina de alta calidad, presentada de manera uniforme, mezclada, amasada, impulsada por el Espíritu Santo, con ese aceite y con esa sal que venía a simbolizar esa permanencia y ese compromiso estable, puro delante del Señor. Así que, mis amados hermanos y hermanas, todos estos sacrificios, estas ofrendas, vienen a darnos a nosotros la manera de poder hacer memoria que esto se hizo y que ahora nosotros debemos hacerlo con nosotros mismos. Nosotros debemos presentarnos ante el Señor santos y puros sin mancha. De esta manera nosotros honramos a Él, le reverenciamos a Él y venimos a representar para Él un olor grato. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que esta palabra nos traiga reflexión de la manera en cómo nosotros nos estamos presentando ante el Señor. Debemos ofrecernos de manera correcta ante Él. Ya Él pagó un alto precio y es una manera de agradecerle a Él
por toda buena dádiva, por ese sacrificio perfecto, reconociendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos es provisión de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde. Les amo mucho.